Con gratitud le saluda Alexander Tenelema, esperando que tenga una excelente mañana. Magister Elizabeth Armas. En esta ocasión indicaremos la práctica desarrollada el 9 de julio, donde conocimos acerca de la transformación de redes. Resulta ser un tema muy interesante, ya que nos permite comprender cómo desarrollar circuitos que no están en serie ni en paralelo, como estamos acostumbrados de manera habitual. Mediante este método, verificamos el voltaje y la corriente dentro de un circuito resistivo cuando tenemos configuraciones en delta y en estrella. Para el desarrollo de esta práctica utilizamos dos circuitos que compartían mismas similitudes en los valores, una fuente de 10 voltios, una resistencia de 600 ohmios y un resistor load de 200. Realizar nuestra primera conversión fue un poco sencillo. Dividimos 600 para 3 y así obtuvimos el valor de nuestra resistencia en el circuito ya transformado. Con Proteus pudimos darnos cuenta que los valores obtenidos en ambos circuitos eran equivalentes, teniendo una relación de uno, un poco diferente para nuestro circuito en estrella. Pese a tener los mismos valores en resistencia y en carga, los valores medidos por el amperímetro eran diferentes y su relación era de 3 en esta ocasión. Mi compañero Heidan Umbatambo a continuación estaría detallando un análisis un poco más detallado de los valores obtenidos en la práctica para comprender mejor ese tema. Bien, en la parte de análisis de resultados, colocamos los datos obtenidos en tablas para poderlos identificar mejor. En el circuito delta de la figura 1 tenemos que la corriente A1 es 30 miliamperios y la corriente A2 es 10 miliamperios. Con las resistencias, que eso es un dato que nos proporcionó la práctica, que el voltaje de la resistencia 1 es 8 voltios, de la resistencia 2 es 10 voltios, de la resistencia 3 IRL es 2 voltios. Por lo tanto, están en paralelo. Aquí tenemos un gráfico que nos puede a poder identificar mejor. Igual forma, en el circuito estrella, tiene las mismas corrientes, los voltajes varían. De la resistencia 1 es 6 voltios, de la resistencia 2 es 2 voltios, de la resistencia 3 es 4 voltios y de la resistencia RL es 2 voltios. Y para el cálculo de transformación de redes, cuando las redes están equilibradas, ¿qué quiere decir? Que la resistencia 1, 2 y 3 tienen el mismo dato, se puede aplicar estas fórmulas simplificadas para obtener la resistencia, la transformación de delta estrella o de estrella delta. De igual forma aquí en el circuito estrella, pero aquí aplicando las resistencias sin cambiar el dato de la resistencia, 600 ohmios y 200 ohmios. Nos dio otro tipo de voltajes, igual las corrientes son distintas. Aquí está el cálculo de la corriente de la figura 1 que nos salió 0,03 amperios, que es lo mismo que 30 miliamperios, igual de la figura 2 el cálculo que nos salió lo mismo. Para responder al cuestionario, la parte 1 nos dice cuál es la diferencia entre el circuito de la figura 1 y la figura 2. Su principal diferencia es su configuración física. Delta, resistencias 1, 2 y 3, 600 ohmios. Estrella, resistencias 1, 2 y 3, 200 ohmios al hacer la transformación de redes. Ambos circuitos son equivalentes externamente, mismas corrientes y voltajes en RL. Gracias a la transformación delta estrella, primero, internamente las corrientes y potencias se distribuyen de forma distinta. Al cambiar la configuración de estrella delta, ¿qué le sucede a las corrientes? Las corrientes medidas en terminales externos A1 y A2 no cambian si la transformación se hace correctamente, por lo tanto son equivalentes con una relación de 1 a 1. Cabe mencionar que al cambiar la configuración de delta estrella, pero sin cambiar el valor de las resistencias, las corrientes ya no son iguales y por lo tanto ya no son equivalentes. Y la relación obtenida era de 3. La parte 2. Hay el equivalente delta del circuito de la figura 2 implementado en la práctica. Bien, aquí está una figura en Proteus del cálculo o de la transformación de redes, de cómo queda las resistencias al transformar de, de estrella a delta. Aquí igual se puede ver qué voltajes nos dan. Y la corriente total, por así decirlo, que la calculamos es de 30 miliamperios. Y como aquí se divide, porque la corriente es la misma, se divide dependiendo del valor de la resistencia o las resistencias que se tenga después. Aquí se dividía con un valor de 16,7 miliamperios y aquí con
13,3 miliamperios. Igual, obteniendo esos valores, calculamos los voltajes. Implementar en pruebas de circuito y comparar los resultados de simulación con los circuitos obtenidos teóricamente. Aquí puedo decir que uno, el circuito de la figura uno y el circuito de la figura 2 son equivalentes, como ya mencioné antes. Y aquí se graficó un circuito, bueno, es el mismo de la configuración de estrella, pero sin cambiar las resistencias. Y no da lo mismo. Método es muy interesante. Si realizamos una correcta transformación a delta o estrella, obtendremos dos circuitos equivalentes y la relación será de uno. Cabe destacar que tener los mismos valores en resistencia y en carga no necesariamente hacen que estos sean equivalentes. Es importante identificar nuestras conexiones en serie y en paralelo e ingresar correctamente los valores de la resistencia dentro de nuestro simulador para comprender mejor los resultados y evitar posibles errores. Sin otro particular, nos despedimos encarecidamente.